Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro día de conversación. Días de conversación a través de la Radio Cautiva 101.3 aquí en San Fernando. Estamos listos, preparados, dispuestos a conversar con ustedes en este programa que lo escuchamos en el 101.3, lo escuchamos y vemos a través de nuestro Facebook Live y también vía YouTube. Así que estamos, o YouTube, no sé cómo se pronuncia bien, pero por ahí va. Estamos listos y después junto al COM que está en el ADN de las nuevas generaciones. El COM es simplemente lo mejor en computación. Espacio Claustro, tu lugar para disfrutar cada momento, cada noche, cada instante. Espacio Claustro, tu buen momento para disfrutar cada noche en O'Higgins 862 aquí en San Fernando. Bueno, hace unas semanas atrás tuvimos una conversación con el subdirector de la Escuela Agrícola Las Garzas contándonos el proceso de matrícula. Pero nos queda dando vueltas siempre en ¿cuál es el trabajo real y efectivo que hacen en las escuelas agrícolas? Más aún en esta zona de San Fernando, Chimbarongo, la provincia de Colchagua, Cachapoal al sur y Canacaro, que son zonas eminentemente agrícolas. Y en San Fernando, Chimbarongo, tenemos 3 escuelas agrícolas y las 3 a orilla de carretera, que es una buena ventaja. Pero no solo los chiquillos van a estudiar materias o a trabajar en el campo, sino que también hay ciencia que se desarrolla allí. Nos acompaña Mauricio Adasme. Ay, lo tenía nota. Mauricio Adasme, que trabaja. Tú eres el director encargado del laboratorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mauricio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo soy ingeniero agrónomo. ¿Ya? Y yo soy el jefe del laboratorio de la Escuela Agrícola Las Garzas. Ya, ¿qué hace? ¿En qué consiste? ¿Para qué fue creado ese laboratorio? Bueno, el laboratorio se creó en el año 1987 para ayudar a juntar los recursos necesarios para que los alumnos puedan estudiar en la escuela. Por lo tanto, nosotros somos parte de los que financiamos y ayudamos a aportar con ingresos para los alumnos. Ya, ustedes en el laboratorio hacen investigación, análisis a externos. Exactamente. Nosotros funcionamos como un laboratorio que es privado, que hacen análisis de distintos ámbitos, por ejemplo, de hojas, de frutos, de suelo, de agua, y estamos abiertos a la comunidad en general. Nuestro público objetivo son los agricultores que están en la zona, somos sus vecinos, y estamos abarcando desde la región metropolitana, quinta, sexta y séptima región, e incluso llegamos hasta la novena, 10ª región, con clientes que vienen acá al laboratorio a trabajar con nosotros y confían en entregar sus muestras para que nosotros entreguemos sus resultados. Hojas, suelos y agua. Exactamente. ¿Qué buscan en las hojas? Vamos a separar para que la gente nos vaya entendiendo. En las hojas, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué investigan? A ver, que lo que pasa es que el árbol en sí, el caduca, que es el que pierde las hojas, almacena toda su energía, todos sus alimentos en el tronco. Esa es la parte como que es vegetativa. Cuando el árbol está en descanso, que es en invierno, y no está con hojas, para iniciar el proceso que es de brotación, de floración y cuaja, utiliza el alimento que está guardado en el árbol. Para mantenerse. Ya. Por lo tanto, cuando el árbol empieza con la brotación y con las flores, empiezan a salir nuevamente las hojas, y nosotros le decimos al cliente, al agricultor, que tome esas hojas y las lleve a nosotros para analizar qué es lo que el árbol contiene en ese momento. Y por lo tanto, si el árbol ocupó las reservas en el proceso, en que ya brotó, floreció y cuajó la fruta, qué es lo que le falta para poder continuar el ciclo hasta que tenga una fruta buena, saludable, de un buen calibre, etcétera. ¿Qué importancia tiene entonces en el proceso de crecimiento, desarrollo, mantención de un árbol la poda? A ver, la poda es un factor importante porque el fondo yo estoy fijando el lugar donde voy a tener esta fruta para la siguiente temporada. Por lo tanto, si yo hago una buena poda, voy a limitar y a fijar dónde voy a tener los frutos, y también me va a ayudar a no utilizar tantos fertilizantes para la próxima temporada. Vas a ayudarlo al proceso de mantención. Exactamente, porque siempre el árbol se tiene que mantener joven. La fruta buena viene en la madera joven, no en la madera vieja. Por lo tanto, hay que siempre
ir cortando lo viejo para dejar lo joven. Una forma de rejuvenecer el árbol Exactamente, es podarlo exactamente. a tiempo. ¿Qué pasa? Porque le ha pasado, y yo he escuchado a muchos agricultores sé que prefiero dejar el fruto ahí porque no está a buen precio la fruta. ¿Qué pasa con un árbol que primero no es podado a lo mejor y tampoco le han sacado los frutos? A ver, que lo que pasa es que el árbol, lo principal es su altura. El árbol siempre se tiene que mantener bajo. ¿Por Ya. qué? Porque el xilema, que es como el vaso conductor, va a tomar los nutrientes que están en el suelo y lo va a distribuir por el árbol. Ya. Si el árbol es muy alto, va a ser mayor el camino que va a tomar desde el suelo hacia el ápice del árbol. Y se pierde el proceso. Claro, porque finalmente yo me demoro más si el punto es más largo, hacia el punto es más corto. Claro. Es más simple como eso. Y ahora también, si hay mucha fruta, la fruta es más pequeña. ¿Por qué? Porque el árbol va a distribuir toda su energía en mucha fruta, por lo tanto el calibre, el tamaño va a ser menor. El que venga después. Claro, por lo tanto, no sé, es como la analogía. Si yo alimento a una familia con un bolsillo, si la familia va aumentando, el tamaño del plato es menor. Por lo tanto, eso mismo pasa en la fruta. Si yo tengo mucha fruta, la energía se va a distribuir en muchas frutas, mucha cantidad. Por lo tanto, si yo voy limitando la cantidad de la fruta que yo tengo, el tamaño es mejor. Ahí está entonces el trabajo que se hace en raleo. Exactamente. Que cuando tú seleccionas fruta Exactamente. para sacar. Yo, en la poda, yo elimino la madera vieja para dejar el árbol, la madera joven, Sí. y el raleo es quitar fruta para que la poca fruta que tengo se pueda concentrar todo el alimento y la energía y tengo el más importante, un buen calibre y un buen dulzor, una firmeza y sea una fruta de buena calidad. ¿Cómo son las aguas? Porque uno escucha, dice, es que estas aguas son pesadas, son ricas, pero pesadas, porque traen mucho... Son duras. Duras, Claro. traen mucho mineral. Claro, exactamente. Nosotros lo que hacemos es tomamos muestras de agua en un análisis que se llama físico-químico. El análisis físico-químico lo que hace es entregar todos los minerales y nutrientes que el agricultor está incorporando al suelo y a su vez incorporando al árbol. Generalmente las aguas que vienen como de pozos generalmente son duras, tienen mucho carbonato de calcio. Por lo tanto, es importante que el agricultor nos envíe las muestras y ojalá a nosotros para poder analizar qué de esos minerales están incluidos, qué está aportando y ver si el agua es muy dura y finalmente va a aumentar el potencial hídrico que tenga el suelo y va a impedir que el árbol pueda absorber el agua. Por ejemplo, si el agua tiene muchas sales, va a aumentar las sales que están en el suelo. Por lo tanto, el potencial hídrico va a aumentar y le va a costar al árbol poder succionar el agua del suelo. Por lo tanto, eso es muy importante, que el agua sea blanda y que sepa el agricultor qué nutrientes tiene esa agua para saber en el fondo qué tiene que colocar en un fertilizante foliar o un fertilizante que aplique en el suelo. Mauricio, entonces, estas aguas lluvias han sido espectaculares porque supongo que no son tan pesadas o tan duras como el agua de pozo. Claro, exactamente. O sea, lo bueno del agua superficial, del agua de lluvia, es que se van acumulando en las napas y ahí en el fondo hay una cierta filtración también. En el fondo yo voy filtrando, el suelo actúa como un colador. Realmente, claro. Entonces el agua a ir lixiviándose, a ir bajando, va permitiendo que vaya el fondo reduciendo su cantidad de minerales que aumentan su salinidad y el fondo es un agua como más pura, como de vertiente, algo así, para poder ayudar a regar y ahí es donde se ocupan las bombas para regar y todo el análisis que uno puede hacer para el fondo para aprovechar esta agua. Pero el fondo las lluvias son muy buenas porque el fondo permiten ir acumulando y permiten tener esta reserva que uno necesita para poder aumentar el riego, que el riego ya, digamos, desde el día 20 al 25 después de plena floración, ahí uno comienza a regar y de ahí ininterrumpidamente hay que mantener el riego para que la humedad esté sobre el 40% en el suelo. Ese es lo mínimo, 40% hacia adelante. Ya, ¿cómo ves tú el futuro, por lo menos en esta temporada, después de las muchas lluvias que hemos tenido? Se ve bastante bueno. Ya. Se ve, hay mucha agua,
hay la cantidad, o sea, no mucha, pero en el fondo está la cantidad suficiente. Claro. Ya es un año que digamos que es normal, por lo tanto va a permitir el riego. Hay que pensar es que no fue un año con mucho frío, por lo tanto también los caducas, que son los árboles que, como decía, pierden las hojas, siempre necesitan frío. Entonces, el fondo se aumentó, o sea, se adelantó la floración. Claro. Hay agua, faltó un poco del frío necesario, pero va a ser un año bueno. Le faltó frío a la cereza. Le faltó frío a la cereza, exactamente. Sí, es que la cereza necesita bastante frío. Claro, pasa que los árboles necesitan acumular horas frío. Por lo tanto, siempre la cereza, como son caduca, como lo hemos dicho anteriormente, necesita frío. Y este año faltó frío. La floración uno ya puede ver ahí a orillas de la carretera, uno ve que hay floración en esta zona. Ya, por ejemplo, uno por la zona de Paine, ya la floración ya ocurrió, claro. Ya está en la cuaja. Ahí en la zona sur ya va el proceso. Pero finalmente, claro, va a ser un año bueno, se va a adelantar. Y lo más importante que para la cereza es llegar al momento en que Asia necesita el fruto, que es el año antes. Claro. Esta vez podría llegar dos semanas antes. Claro, en el año nuevo chino, sí. Entonces es importante que llegue para cuando el consumidor, que es Asia, lo más importante desde Chile, va a tener la fruta, y lo más importante es que va a tener el calibre importante, porque mientras mejor es el calibre, mejor es la rentabilidad que tiene el agricultor. Mientras más grande, es mejor. Perfecto. Ojalá que no haya mucha helada en noviembre, porque eso afecta ya a la fruta. Exactamente. Ya la cuaja ocurrió. A 15 días más ya no es. 15 días podría aguantar un poco más de helada la cereza. Claro. O sea, hay ciertos pronósticos de que se viene lluvia, pero el fondo, si viene un helada, no hablemos de un granizo, que sería algo terrible. Claro. Pero una helada le haría bien. Claro, así. Pero el fondo va a ser un año bueno. Si se mantiene las temperaturas así como van, tendríamos una cosecha acorde a lo que Asia necesita para que el agricultor pueda obtener su rentabilidad lo mejor posible. Antes de ir a conversar un poco de qué hacen los chiquillos en el laboratorio, te voy a explotar un poco en el sentido de la alimentación, porque hablamos mucho de que con el cambio climático todo ha ido cambiando, naturalmente responsabilizamos mucho al hombre en este tema, y hablamos de la carencia de alimento incluso para los animales. ¿Están así? O sea, claro, el fondo, nosotros como laboratorio, dentro de todo el margen de análisis que hacemos, también están los alimentos, donde se ha incluido muchísimas variantes de alimentos, muchísimas variantes de sustratos. Han ido buscando alternativas. Claro, muchas alternativas para poder suplementar esta pérdida en los suelos, esta erosión que está ocurriendo, y la forma en que se puede utilizar todos los residuos y los potenciales que la agricultura ahora podría aprovechar para aumentar la cantidad de alimentos que va en una demanda importante que cada vez va aumentando. A ver, pues se puede utilizar la hoja, se puede utilizar la fruta, se puede utilizar lo que llamamos el guano. Claro. O sea, digamos, lo que defecan los animales. Claro, exactamente. Nosotros parte de los análisis que hacemos se llaman de enmiendas orgánicas. Y las enmiendas orgánicas es básicamente el estiércol, el guano de los animales, y en muchas partes eso, además de utilizarlo como sustrato, se utiliza como alimento. Hay en dieta, por ejemplo, los bovinos que utilizan el guano y lo incorporan en las dietas de estos animales. Por lo tanto, es muy importante como sustrato, como alimento, y también se van incorporando incluso el guano de escarabajo, que es algo que uno lo puede ver muy, muy irrisorio, pero nos llegan muestras de guano de escarabajo, y yo en ese momento pienso cómo juntan el guano de escarabajo, pero existe. Pero por lo menos existe guano de cerdo, de ave, de bovino, de equino, por supuesto, y de escarabajo, y ese fondo como la agricultura se va abriendo las potenciales alternativas para poder producir alimentos y poder aprovechar todo, como decía, la hoja, el fruto, los tallos, el guano y todo el mundo de posibilidades para poder cultivar, ya sea el cultivo tradicional, el cultivo en hidroponía, que es bastante amplio, y todas estas variantes que han ido, en el fondo, permitiendo que la agricultura se vaya expandiendo. Los grandes productores de alimentos que tenemos en nuestra zona, como son las aves y cerdos, ¿trabajan con ustedes? ¿Les solicitan que le ayuden?
Claro, por ejemplo, nosotros tenemos un productor importante que está aquí en esta zona, que nos manda estas enmiendas y también son las enmiendas sólidas y también enmiendas líquidas. O sea, el fondo se está aprovechando el exudado del guano, el líquido que cae, y también se puede utilizar para fertilizar. El fondo se está aprovechando todo. Y en esta zona hay plantas importantes de aves y de cerdos que nosotros podemos ver en los caminos, donde nosotros recibimos esas muestras y se las analizamos y entregamos el resultado con un análisis completo para que ellos puedan utilizarlo en todas las variantes de alimentación, de fertilización y todo lo que ellos necesitan. A lo mejor te voy a comprometer en la pregunta, pero en nuestra zona de San Fernando, Chimbarongo, Placilla, ha ido aumentando la crianza de cabros y cabras. ¿Le has tocado analizar? Porque hay mucha producción de queso y... Claro, hasta el momento no. Hasta el momento nosotros no hemos recibido... Porque hay gente cerquita de ustedes, que es una empresa, una industria que trabaja... Claro, sí. Nosotros no hemos recibido de cabra hasta el momento. Está la posibilidad, por supuesto, porque nosotros tenemos una matriz para analizar que no identifica como la especie animal, sino Correcto, que puede ser para todo. O sea, si hablamos que hasta el escarabajo lo podemos... el guano, no hay ningún problema. Pero este minuto, como decía, es de equino, bovino, escarabajo, cerdo, pollo, cerdo y pollo, claro. Y no hay más hasta el momento, pero se puede abrir a otra posibilidad, claramente. Bueno, es un interesante trabajo. O sea, así es. Mira, cómo buscar cambiar los alimentos. Ahora, ¿dónde participan y en qué participan los alumnos de la Escuela Agrícola Las Garzas en todos estos procesos que tú nos has contado? A ver, nosotros hemos diseñado una especie como de turno donde los alumnos, parte de sus actividades académicas que tienen en la escuela, hay unos turnos prácticos. En los turnos prácticos ellos están trabajando en la lechería, en el sector del campo, y trabajan con nosotros en el laboratorio, y es un turno que tienen los alumnos donde van a trabajar y a compartir con nosotros en el trabajo diario. Yo siempre les digo a los alumnos que ellos van a vivir la realidad que hay en un laboratorio, para que ellos puedan ver las alternativas que quizás antes de entrar a la escuela no las conocían. Por ejemplo, acá hay muchos hijos de agricultor que él piensa que su alternativa, la laboral, va a ser trabajar en el campo. Por lo tanto, yo aquí le muestro que también hay una alternativa que es el trabajo en el laboratorio. Pero es trabajo de campo, pero tecnificadísimo. Claro, entonces yo ahí les exijo que se pongan un delantal blanco, que mantengan limpio. ¿Y por qué es limpio? Para que proteja su ropa, y porque nosotros trabajamos con muestras para evitar las contaminaciones. Claro. En el fondo, ellos ven que hay un foco distinto que puede abrir sus posibilidades. Y me ha tocado ver en alumnos que se despierte esa llama de trabajo en laboratorio, y muchos de ellos nos consultan que si pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros lo incluimos en el lavado de materiales, que es muy importante. No es como cuando uno lava un plato en la casa, sino que es diferente. En las muestras foliares, en las muestras de suelo, en las muestras de agua, enmiendas, en todo el proceso ellos participan en unas muestras que hacen especial, que sacan en el campo, que no son las mismas muestras que trabajan con nosotros con los clientes, pero el fondo participan en todo el proceso, y en los equipos que nosotros tenemos en el laboratorio. O sea, es lo mismo. O sea, los alumnos pueden hacer todo el proceso real, pero con las muestras que ellos mismos obtienen en sus casas o también en el campo. Por lo tanto, ellos pueden, si su mamá, si su papá, si sus abuelos, ellos tienen un árbol enfermo, yo los invito a que traigan las hojas y podemos analizar y pueden ayudar a su familia. Y eso, en el fondo, es lo que nosotros hacemos, y les despertamos esa iniciativa, esa llamita de poder ver en su horizonte un trabajo diferente al que ellos quizás pensaban, que era con una pala en el campo, sino que también con delantal blanco en un laboratorio. ¿Y ellos podrían eventualmente montar un laboratorio propio? Por supuesto que sí. O sea, no te voy a decir tan tecnológico, a lo mejor. Claro que sí. O sea, nosotros, casi el 80-90% de la gente que trabaja en el laboratorio estudió en el laboratorio, hizo sus prácticas en el laboratorio, le gustó el trabajo en el laboratorio y se quedaron con nosotros. Pero a mí me pasa mucho que muchos alumnos que cuando salen vienen a consultarnos por los clientes que yo tengo, por dónde compro insumos, para saber el fondo y abrirse la posibilidad, por ejemplo, en productos como cerveza, hay un sinfín de posibilidades donde ellos pueden ver que aplicar las técnicas del trabajo en el laboratorio se puede
pueden llevar a otros usos, a otros oficios, y el fondo, y esa llamita, lo más importante y el más orgullo, es que surgió en el laboratorio con esos turnos que tenían de 2 horas al día, desde primero a cuarto medio. O sea, toda la enseñanza media están ellos Exactamente, ahí. son la enseñanza media. Y aparte de eso, nosotros venimos desarrollando hace 2 años atrás un trabajo con los profesores de ciertos cursos, donde hay una parte que es práctica, que es un complemento a sus clases. Ya. Por lo tanto, si ellos tienen, por ejemplo, suelo, ellos van a hacer un análisis a ese suelo, que se hace un complemento a la parte como la parte que es teórica que tomaron en su clase. Y en el fondo ellos van a hacer un taller y también van a hacer un turno. Por lo tanto, están más tiempo con nosotros y están trabajando en distintas instancias en el laboratorio. Ya el suelo no es la mejor tierra, la más oscura. Exactamente. Ya no, porque antes si esa tierra es negra es porque está claro, buena. porque tiene más materia orgánica, Claro. pero no necesariamente mientras más materia orgánica tenga, es un suelo mejor, sino que es más completo. O sea, el fondo, el suelo tiene que tener la batería de nutrientes necesarios, Claro. no solamente la exagerar. materia orgánica. Claro, o sea, Claro. el fondo, si tengo mucha materia orgánica y si descuido nitrógeno, fósforo, potasio, o sea, no Se pueden desequilibrar. Claro, el fondo, mucha gente asocia que el humus, el humus tierra, que es el estiércol de los gusanos, es el mejor suelo. O la tierra de hoja. La tierra de hoja, claro. Antiguamente, uno le iba a comprar a la carreta esta tierra de hoja y uno decía, no, la mejor tierra. No, o sea, hay cierta tierra específica porque el pH es muy importante. El pH radica en la disponibilidad de nutrientes que están para la planta. Y no todas las plantas necesitan el mismo pH para poder vivir. No todos los frutales, por ejemplo, ahí... Una tierra que está sembrada de cerezo mañana no me podría a lo mejor servir para kiwis, por ejemplo. Claro. Podría no servirme. Podría no servir porque hay ciertas familias o ciertas variedades o especies de árboles que permiten un uso similar en tierras. Por ejemplo, el cerezo está entre el pH 5,5 a 6,8, que es un rango amplio, pero generalmente hasta ahí uno podría usar, pero por ejemplo no podría quizá utilizar otra especie u otra planta o cambiarme a otra variedad sin hacer un estudio anterior y evaluar cómo está el suelo, y para eso nosotros hacemos ese estudio del suelo. Claro, porque vemos muchas veces que de un año para otro vemos, oye, esto estaba lleno de cerezo, hoy día no hay cerezos, hay otro, entonces uno piensa, oye, llegar y cambiar, ¿no? Claro, a nosotros nos pasa mucho. ¿Ya? Que nosotros cuando llegan las muestras de suelo les pedimos el cultivo anterior y el cultivo que van a implementar ahora. Y muchísimo pasa que la gente arranca kiwi para el cerezo, y ahí hay que hacer un estudio, como les decía anteriormente, para evaluar en qué condiciones tengo el suelo para pasar un cultivo posterior. O sea, no es simplemente con llegar y establecer algo nuevo, sino que saber bien en el lugar donde voy a poner esa nueva especie. Mira, quedan 3 minutos. No, entretenido. Muy bueno. Cuando llueve mucho, dicen hasta las capas están saturadas y la tierra no absorbe. ¿Eso es dañino para la tierra, para el cultivo? Es dañino para el árbol en sí, porque si hay mucha agua en el suelo y llega a las raíces, eso se produce, que es lo que se llama es la anoxia, que las raíces se ahogan. Las plantas necesitan respirar como nosotros, necesitan respirar por el suelo. Desde la raíz hacia... Claro, exactamente. Si están aconchados con agua, no pueden respirar. Es lo mismo que cuando la gente hace en su casa esta famosa como un círculo alrededor del tronco de la planta. Sí, correcto. Eso es malo, porque uno acumula agua en ese lugar. No es bueno hacerle las famosas tazas. No, la taza nunca se hace, porque la taza uno acumula el agua ahí y el árbol necesita respirar. O sea, todas las tazas que hay de los árboles saque las tazas, saque las de la ciudad, no sirve eso. No sirve, porque la taza acumula agua y el agua produce que se aconche y va a generar la anoxia, que es la asfixia radicular. Por lo tanto, eso no se hace. El agua tiene que escurrir, no tiene que aconcharse. Tiramos el agua nomás. Exacto. No nos preocupemos de la taza. Y hay que preocuparse de que el agua se coloque en el lugar donde efectivamente se va a absorber. Y no es siempre en el mismo tronco. No es siempre en el tronco, porque las raíces exploran el suelo. Claro. Las raíces que están cerca del tronco, eso es el soporte. Las raíces exploran el suelo. Por lo tanto, si yo tengo un árbol, el ideal es que a 1 metro, recién un metro y medio, ahí va a aprovechar el agua. Entonces, no es pegadito al tronco, sino más alejado, porque mientras más cerca es soporte y mientras más lejos es alimentación.
Mauricio, yo te quiero agradecer, nos pidió el tiempo, nos estuvimos harto conversando. Muchas gracias. Uno cuando te dicen, viene el director del laboratorio, ¿por qué voy a conversar de un laboratorio? Mira, se nos ha pasado el programa, por lo menos yo me entretuve bastante, espero que la gente que nos escucha también, y abre esta ventanita, como tú dices, para que el estudiante pueda en algún momento elegir dónde ir a estudiar. Muchas gracias por la invitación y los comparto a que puedan visitar el laboratorio, enviarnos nuestras muestras lo antes posible para que si el fondo puedan adelantar todo su proceso y no se confíen que siempre en post cosecha, sino que idealmente muestras foliares antes de la cosecha para evaluar cómo está el árbol antes y cómo viene después. Y así uno puede hacer una tabla y puede planificarse para el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también muchas gracias y les invitamos a que nos vean a través de YouTube. Ya lo vieron por el Facebook Live. Queda ahí alojadito, así que lo puedes compartir en el colegio y todo para que lo puedan disfrutar también esta gratísima conversación. Mañana volvemos, día miércoles, a compartir más días de conversación. Que estén muy bien. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.